Señor puso en mi corazón un tema muy poderoso, y viendo yo las situaciones que están pasando en el mundo, el Espíritu Santo ponía muy fuerte en mi corazón hablar del tema que se titula Yo soy la verdad. Jesús estableció esas palabras temprano en su ministerio y fue muy específico. Y viendo las cosas que están pasando en el mundo, vemos inclusive acá en Estados Unidos, que supuestamente somos un país cristiano, ¿verdad? Pero vemos cosas que nos quedamos con los pelos de punta, como decimos, porque vemos como la humanidad se va extraviando, se va alejando de aquel que es la verdad. Y con un propósito el Señor habló muy claro al comienzo de su ministerio y estableció dos cosas muy importantes. Él dijo, yo soy la verdad, y también Él nos habló del Espíritu de verdad. Él habló varias veces mencionando o refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, y Él decía, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad estará con vosotros, y Él decía, yo soy la verdad. Y este tema, amado, golpea mi corazón fuertemente. Yo creo que Dios quiere llamar al mundo y está llamando al mundo a volver a su presencia, a volver a Él que es la verdad. Y si usted me acompaña, por favor, en mi verso base que tengo en esta tarde, es Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6 es un verso muy popular, muy conocido entre el pueblo cristiano, y este tema lo vamos a basar en este pequeño versículo, pero que tiene mucha fuerza y mucha verdad. Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Aleluya. Vamos a leerlo una vez más. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá el Señor establece en el principio de su ministerio, y Él es muy claro. Acuérdese, amado, que el Señor llega en un tiempo donde había mucha religiosidad, donde el pueblo judío era un pueblo totalmente religioso. El Señor viene a romper ese molde. El Señor viene a dar una verdad que confrontó a muchas personas. Y usted se va a dar cuenta mientras yo voy desarrollando el tema, como inclusive antes de la venida del Señor Jesucristo en carne, se habían establecido ya religiones, se habían establecido ya las diferentes doctrinas que el mundo vivían creyendo que esa era la correcta religión o la verdad. Sin embargo, el Señor viene a romper ese molde y comienza a decir, aquí gente, acá muchachos, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las cosas, amados, que yo he notado, inclusive en este país, he visto cómo la religión del Islam o los musulmanes ha crecido de una manera increíble en el mundo, pero en nuestro país. Yo me voy a trabajar a diferentes lugares y me encuentro americanos, me encuentro pueblo nacido en este país, y andan con sus vestuarios de musulmán, andan con sus cosas de musulmán, y el Islam ha crecido de una manera increíble, donde aún en nuestro propio país. ¿Cuántos han notado eso? Yo no sé si ustedes lo han visto. Un día de esto no, pero hace quizá unos 2 o 3 años atrás, me sorprendí. Porque estaba yo en una parte de allá de Filadelfia trabajando, y era quizá un jueves o un miércoles a mediodía, y comienzo yo a ver, amado, que de una
iglesia comenzó a salir un montón de gente en una hora de trabajo, en una hora donde todo el mundo tenía que estar en su trabajo y en sus cosas. Sin embargo, salían de ahí con sus pies descalzos, porque ellos creo que tienen que entrar descalzos a la iglesia, ¿verdad que sí? Y estaban en su tiempo de oración. ¿Quiénes? Aquellos cientos de gente siguiendo el Islam. Y entonces el Señor se presenta y dice: yo soy la verdad. Y ese es mi tema: yo soy la verdad. Porque Jesús nos muestra en sus enseñanzas, y es específico al respecto, cuando dice: yo soy la verdad. También Él dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y yo quiero que vaya conmigo a la Escritura, a este segundo pasaje que está en Juan 14:16. Y yo quisiera que lo lea conmigo ahí en la pantalla. Juan 14:17 quise decir. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es este? El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, el Señor lo menciona y es bien específico. ¿Por qué? Porque Él dice: el Espíritu Santo es el que les va a enseñar la verdad. Porque Él decía: yo soy la verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo nos revela la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. O sea que entonces el Espíritu Santo nos revela al Señor Jesucristo. Y un segundo verso que le quiero compartir es Juan 15:26. Vea lo que dice la Escritura y lo que el Señor establece cuando está aquí en la tierra en su ministerio. Juan 15:26. Dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo está en acción totalmente en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo está revelando la verdad a todos nosotros. El Señor dijo: yo soy la verdad, pero el Espíritu Santo nos revela que Él es la verdad, que la Escritura es la verdad. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente como pueblo de Dios. El mundo se está perdiendo en falsas doctrinas. El mundo se está perdiendo en falsas religiones. El mundo se está perdiendo cada día más. Y el enemigo lastimosamente utiliza las redes sociales, utiliza el internet, utiliza muchas cosas para confundir la mente de las personas, inclusive gente cristiana, para mover las bases cristianas de los mismos cristianos. Hay muchos cristianos, nosotros tenemos pastoreando muchos años y por nuestra iglesia ha pasado mucha gente. Y nos hemos dado cuenta, amados, de gente que ha sido engañada con otras falsas doctrinas. Acaban fuera de los caminos del Señor, acaban perdidos. Otros hemos visto lastimosamente que matrimonios que han acabado divorciados, que han acabado de una manera triste. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido en su base de lo que es nuestra creencia en el Señor y en su palabra. Tenemos, amados, que estar arraigados de la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo nos revele la verdad en nuestra vida, en nuestro tiempo. Si usted me acompaña, segunda de Pedro 2:1, vea la advertencia que da este siervo del Señor Pedro a la iglesia. Porque el Señor Jesús nos advierte de guardarnos de falsos profetas y maestros. Hoy en día, amado, existen falsos profetas y maestros. Y no me quiero referir solo a falsos profetas y maestros dentro de las iglesias,
sino falsos profetas, falsos maestros, falsos dioses que están en el mundo y que el enemigo se ha encargado de engañar, no a uno o a dos, a millones de personas. Y usted se va a quedar sorprendido porque yo le traigo algunos datos aquí de estas diferentes creencias, y me gustaría mucho que usted aprenda, si no lo sabe, de esto. Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga, amado, cómo el enemigo puede engañar a alguien para llegar inclusive a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. El enemigo engaña a gente para que sean unos apóstatas. La Biblia habla de la apostasía. Esto significa: yo era cristiano, pero ya no soy más de esa religión. Conocido gente que salieron de la iglesia cristiana y dicen: yo me volví a la religión donde yo iba, yo me volví a la iglesia católica. Otros dicen: yo me volví al musulmanismo, a ser musulmán, quiero decir, etc. Amado, ¿por qué? Porque no dejamos que el Espíritu de verdad nos revele la verdad y nos vaya enseñando en las cosas del Señor. Dice el apóstol Pedro acá: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Amado, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hay gente que hoy en día está enseñando que el Espíritu Santo no existe. Otra gente que está enseñando que es solamente Jesús, que el Padre y que el Espíritu Santo no tienen nada que ver en esto. Hay doctrinas que van cambiando cada día, amado. Hay otras doctrinas que ahora están diciendo que no va a haber venida del Señor, que no va a haber arrebatamiento. ¿Cuántos han oído todas esas cosas? Herejías. No, ya Jesucristo no viene por su iglesia. ¿Cuánto se ha predicado de la venida del Señor y no ha venido? El enemigo quiere que nosotros nos entretengamos en muchas otras cosas para cuando venga el Señor no estar preparados. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas. Y yo quiero que vayamos a lo que son falsas religiones y falsos profetas. Le hablé un poquito por encimita lo que es el Islam, ¿verdad? El Islam dice que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. Vea lo que es como el diablo imita las cosas de Dios. Está Dios Padre en el cristianismo y está Dios Alá en el Islam. Ahora, está Jesucristo, el que es el Hijo de Dios, y está Mahoma, que es el hijo de Alá o el profeta de Alá. ¿Qué le parece, amado? ¿Notan ustedes una similitud ahí? ¿Verdad que sí? El enemigo imitando las cosas de Dios y comenzando a tergiversar y a crear religiones y falsos profetas, falsos dioses. El Islam fue fundado en 600 años después de Cristo. Sí, 610 años después de Cristo, el Islam fue fundado. ¿Usted sabe cuántos seguidores tiene la religión del Islam, amado? La religión del Islam tiene 1.800 millones de seguidores en el mundo. Se lo repito, 1.800 millones de seguidores en el mundo. En sudeste asiático, en Medio Oriente, en África. Por muchos países, esta religión islámica se ha acrecentado adorando a un Dios falso. ¿Cómo se llama ese Dios falso? Alá. No es el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, sino que ese Dios se llama Alá.
Y ese Dios no tiene absolutamente nada que ver con el Dios todopoderoso y verdadero. ¿Usted sabe cuántos millones de musulmanes existen aquí en nuestra tierra, en Estados Unidos? 4.5 millones de musulmanes aproximadamente. Óigame cómo ha crecido una falsa religión, cómo ha crecido una herejía en contra de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo. Por eso Jesucristo dijo: muchachos, yo soy la verdad. Tengan cuidado con lo que viene. El Señor enseñó esas palabras y 610 años después que Jesús enseñó que Él era la verdad, el diablo viene y levanta esto. ¿Cómo comenzó el Islam? ¿Y por qué, amado, es que hoy se ha fundado esto? ¿En base a qué? El libro, el Islam es el tercer grupo religioso más grande del mundo, y su libro sagrado es el Corán. ¿Cuántos han oído del Corán? ¿Alguien ha oído el Corán acá o no? El Corán es la Biblia, entre comillas, de los musulmanes. Ahora, vea qué curioso esto. ¿Usted sabe cómo fue que los musulmanes recibieron la revelación del Corán? Esto nosotros tenemos que tener cuidado, porque vea cómo el enemigo ha engañado las personas. El Corán fue dado a Mahoma por el ángel Gabriel en la cueva de Hirba. Óigame, el Corán fue dado a Mahoma por el ángel Gabriel en la cueva de Hirba. Yo quiero que vaya a Gálatas. Vamos a ir un momentito a que sigue, que es Gálatas 1, 8 y 9. Y vea cómo el Señor ya nos había preparado en su palabra de cosas así en la historia de la humanidad. Vea qué tremendo. Dice: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas nuevas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga en maldición. Yo quiero leerle esta otra versión que dice de la siguiente manera: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Porque antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Quién fue el que le dio la revelación, entre comillas, del Corán al famoso Mahoma? Un ángel que supuestamente fue el ángel Gabriel. ¿Cuántos saben que ese ángel Gabriel no era ningún ángel? ¿Sabe qué fue el que le dio el Corán a esa gente? Un demonio vestido de ángel. Y hoy en día tenemos 800 millones de personas siguiendo una religión falsa. Y en nuestro país 4.5 millones. Y le voy a decir una cosa: ellos quieren seguir creciendo y seguir creciendo. Para el año 2037 están planeando ser 6.7 millones de musulmanes solamente en Estados Unidos. ¿Cuántos saben que nuestro Congreso, que en el Congreso de los Estados Unidos ya hay congresistas musulmanes? ¿No? ¿Hay alguien que sabe esa información? Metiendo la falsa doctrina, metiendo la falsa religión en nuestro país, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades. ¿Cuántos saben, amado, que muchas de las universidades acá en Estados Unidos han sido financiadas por países como Qatar, que está lleno de
religiones, la religión musulmana y todo esto, y reciben fondos de países de allá del Medio Oriente. Amado, el enemigo es sutil para engañar al pueblo. El enemigo quiere suplantar y decir: Dios Todopoderoso, ese no es el Dios verdadero. Dios el Todopoderoso es Alá. Y el profeta, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, no es Jesucristo, sino que es Mahoma. Y a ese tienen que escuchar y a ese tienen que oír. Ahora, como una religión de estas se fundó 610 años después de Cristo, ya por tener tantos años, todo esto es normal. Una vez soy una persona cercana a nosotros que me reservo el nombre en público, y esta persona, una persona hispana conocida mía, decía: no, yo me voy a hacer musulmana. Digo yo: ay, Dios mío, musulmana. ¿Se acuerda, amor? Yo me voy a hacer musulmana, decía. Digo yo: Dios mío, pero ¿qué es esta aberración, esta locura? Amado, nosotros tenemos el privilegio y la bendición de que este país, Estados Unidos, se fundó en el cristianismo, y nosotros podemos adorar al Señor y darle a Él toda la gloria y toda la honra todo el tiempo. Ahora, entonces, el Corán lo establece supuestamente, entre comillas, el ángel Gabriel, y se lo da a Mahoma. Vean lo que dice la Escritura en Apocalipsis 22. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, 18. Si a alguien se le ocurre quitar o poner una tilde o una jota a la palabra de Dios. Pero esta gente no solo pusieron una tilde o una jota, inventaron toda una Biblia que se llama el Corán. Inventaron toda una Biblia, entre comillas, que se llama el Corán, y tiene ahí inclusive la Torá, que son varios libros de los judíos, está incluido, ahí lo pusieron como para darle un poquitico de todo al Corán. Amado, tenemos que tener cuidado, porque la Torá también está en la Biblia nuestra cristiana. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, o sea, la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué le parece, amado? Nosotros no podemos quitarle a la Biblia ni una tilde ni una jota. Tenemos que tener cuidado, amado, de no caer en esto. Y hoy en día el enemigo ha engañado a mucha gente, y yo quiero ser específico. Esta tarde mi tema es: yo soy la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. ¿Y por qué lo dijo? Porque venían en la historia de la humanidad dioses y profetas falsos que imitarían a Dios Padre y a Dios Hijo Jesucristo. Por eso fue que el Señor enseñó estas palabras, y fue específico y fue claro: yo soy la verdad, porque venían cosas espantosas. Hoy en día la gente muere, millones de musulmanes mueren creyendo que van directamente a Alá, y lo que los está esperando es un demonio para llevárselos al infierno. Duele, suena fuerte, suena duro, pero Alá no es Dios, amado. Y tenemos que estar claros en nuestras creencias cristianas. Bendito el nombre de Jesús. ¿Para dónde van aquellos que mueren siendo musulmanes? Según ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos para dónde van, porque aquel que muere sin Cristo, aquel que muere sin haber entregado a Jesús su vida y su corazón en rendimiento a Dios, no tiene salvación eterna. Pero según ellos no van, dice que después de la muerte van a un estado llamado estado barrera en la tumba. Y ese estado donde ellos se quedan ahí, no van ni para el cielo
ni para el infierno, y van a ser resucitados para el juicio final. Bueno, ahí sí tienen razón al final, pues nosotros creemos que vamos a resucitar para el juicio final. Pero ellos creen que se quedan en la tumba y que nada pasó. Qué fácil así, ¿verdad? No te vas a ir a quemar a ningún lado. Amado, estamos hablando de que Jesucristo es la verdad. Yo quisiera que vaya conmigo también déjame hablarle de este segundo, rapidito, el budismo. El budismo es también otra religión, pero esta fue fundada 600 años antes de Cristo. Vea qué interesante. Antes de Cristo fue fundada. Amén. Por eso el Señor viene y rompe moldes y enseña las cosas. El budismo fue enseñada por un hombre llamado Siddhartha Gautama, que es el Buda, pero ese es el nombre original de él. Y la palabra Buda significa el iluminado. El iluminado. El budismo tiene 535 millones de seguidores en el mundo y es la cuarta religión más grande del mundo. Se extiende por China, por Tailandia, Japón, Corea, Vietnam y todos esos países de esa zona del mundo. Amado, ¿cuánta gente se está perdiendo el día de hoy metido en falsas religiones? Es increíble. 500, ¿qué le dije? 535 millones de budistas. Y ojo, en Estados Unidos hay 4.5 millones de budistas que expresan su fe. 4.4 millones de gente que dicen yo soy budista. Y le voy a hablar de Brian, porque yo me sorprendí y de eso yo me di cuenta. ¿Sabe quién es Brian? Brian es un muchacho que trabaja ahí en Home Depot. Y yo como contratista voy mucho a Home Depot, ¿verdad? Pero ese muchacho camina como que si fuera un zombie. Yo no sé si es que está en drogas o algo así, pero él camina así, mira, así va. Una cosa rara. Con la mirada fija va ese muchacho. Y un día el Espíritu Santo me motivó a hablar. Le digo yo tengo que hablarle de Jesús a este pobre muchacho que parece un robot, parece un zombie, yo no sé qué tiene. Y ahí trabaja en Home Depot y lo conozco por años, por eso es el nombre, me sé, se llama Brian. Y usted va a Brian que va así. Qué cosa más rara. Y un día lo agarro yo a Brian y le digo, Brian, usted conoce a Jesucristo, yo quiero presentarle a Jesucristo. Y lo vi que reaccionó como que se despertó Brian por fin. ¿Y sabe qué me dijo Brian? I am Buddhist. Yo soy budista. Wow, digo yo, pero ¿qué es esto? Me salió budista el hombre. Amado, en Estados Unidos, un gringo, un americano, nacido en este país, hablando inglés, me dice, I am Buddhist. Yo soy un budista. Amado, se han metido las falsas religiones. Yo he ido a muchos lugares donde tengo clientes que son muy especiales, gente muy linda, y cuando usted llega a su casa, que son casas de gente de dinero, lo primero que ve es el Dios, ese chino que tienen ahí sentado, y tienen al gordito que le parece que le soban la barriguita, yo no sé si será verdad, para que les conceda sus deseos. Amado, el enemigo se ha metido en nuestro país, aquí en Estados Unidos. Tenemos que tener cuidado y escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad, Él es el que va a revelar a Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no es Alá ni su profeta Mahoma el que murió en la cruz, ni el que te va a salvar, ni el que te va a llevar al cielo. El que murió en la cruz se llama Jesús, y Él es el que nos salvó y el que nos lleva al cielo. No es Buda el que nos salvó. Amado, hay una verdad
suprema, hay una verdad por encima de todas, y esa verdad se llama Jesús. Y el enemigo quiere que esa verdad sea cambiada, pero no lo va a poder hacer. El libro sagrado del budismo se llama el Dharma. Es las enseñanzas que los demonios le dieron al Buda. ¿Qué le parece? Y ellos creen, esta es la Biblia de ellos, el Dharma, de la Biblia de los budistas. Amado, ¿y usted sabe qué creen cuando después de que usted se muere, si usted es budista? ¿A cuánto le gustaría ser rana o ratón después de que usted muera? Ojalá que no le toque ser una cucaracha, ¿verdad que sí? Amado, creen en la reencarnación hacia diferentes animales de acuerdo a su karma, le llaman ellos. De acuerdo al karma que usted tiene, usted va a reencarnar en un caballo, en un perro, en un gato. Hermano, te digo, son herejías, son aberraciones diabólicas. Pero hay 535 millones de personas creyendo en estas mentiras del enemigo. ¿Cómo puede pasar esto? La gente tiene deseo de Dios. La gente tiene deseo de llenar un vacío que solo el Espíritu Santo deja que Jesús lo llene en cada corazón. Pero ¿sabe qué? La gente llena ese vacío con falsas religiones. Yo siempre he dicho que todos tenemos un huequito en el corazón, y ese huequito en el corazón solo Jesús, solo Dios Padre, solo el Espíritu Santo lo va a llenar. Ese vacío en el corazón solo Dios lo llena. Pero como la gente va en contra de Dios, de sus enseñanzas, de la palabra del Señor, entonces lleno mi corazón yéndome a una religión falsa y mentirosa. Amado, es increíble que un detalle importante que no le mencioné es en el Islam, la primera religión que mencioné. Esa gente, por ejemplo, toda esta gente que están ahorita muriendo en Irán, para nadie es una nueva noticia, ¿verdad? Que seguimos en guerra. Creo que es la tercera semana de la guerra. Toda esta gente que está muriendo en Irán son gente, amado, que establecida, que es algo establecido, se han establecido en su mente y en su corazón. Tenemos que matar a todos los judíos. Esa es la doctrina de ellos en el Islam. Tenemos que matar a toda esa gente en Israel, que le llaman el Satanás pequeñito. ¿Sabe quién es el Satanás grande para ellos? Nosotros, los Estados Unidos. Estados Unidos es el gran Satán para los iraníes. Gente que no aman a Dios, que aman el Islam, que aman esta religión falsa y que adoran a Alá, a sus demonios y a Mahoma. Amado, y se lo tengo que enseñar desde esta iglesia, aunque le caiga mal a quien le caiga mal. Necesitamos estar claros. Yo sé que hay mucha gente en Irán y en países en Medio Oriente que se han convertido a Cristo. Y quiero hacer esa salvedad. Hay una iglesia en Irán que es una iglesia subterránea, que es la iglesia cristiana subterránea, donde el pueblo iraní aman a Dios, conocen a Jesús y han entregado su corazón a Cristo, y se esconden en apartamentos, escondiditos, hacen cultos de 12 hermanos, de 15 hermanos, y que la Guardia Nacional no se dé cuenta, porque si los agarran en un culto cristiano, con la vida pagan. ¿Qué le parece, amado, esa historia? No estoy hablando de hace 1.000.000 de años atrás, ni 100 años atrás. Está pasando ahora en Irán. Hay una iglesia subterránea que aman a Jesús, y oramos por esa gente que se han entregado a Cristo. Pero sus líderes, su gobierno, la cúpula, toda esa gente creen que hay que matar judíos. ¿Cuántos creen que aquellos que maldicen al pueblo de Dios van a ser condenados? ¿Cuántos están conmigo? Aleluya.
Amado, necesitamos, como le enseñaba el otro día, orar por nuestros hermanos judíos, aunque muchas veces no nos caigan muy bien. Aleluya, hay que orar y hay que amarlos a ellos, porque eso es lo que el Señor quiere. Nuestro Señor Jesucristo es judío. Aleluya. Amado, y si hay un pueblo que quiere exterminar y matar a los judíos, ese pueblo va a pagar consecuencias terribles y las están pagando ahora. Yo le doy gracias a Dios porque Dios está usando esta nación para cosas tremendas en estos tiempos. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios que Él está poniendo orden de alguna manera antes de su venida. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y la última religión que quiero cerrar con esta es el catolicismo romano. ¿Cuántos han oído del catolicismo romano? ¿Cuántos fueron católicos aquí en algún momento de su vida? O quizás tuvieron una familia católica, una mamá o un papá católico. Amado, el catolicismo es una religión que supuestamente fue fundada en el Señor Jesucristo, entre comillas. Ellos dicen que que el Señor Jesucristo fundó el catolicismo romano, pero vean lo que hicieron. Establecieron a San Pedro como el primer papa. ¿Qué le parece, amado? ¿En qué momento de la historia bíblica Dios establece un papa en la Biblia? La palabra papa significa que es el vicario de Cristo o el puente entre Dios y el mundo. Y el único puente entre Dios y el mundo no es el papa católico. El único puente entre Dios y el mundo se llama Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dije? ¿Cuál es mi tema? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre a través de otra persona. O sea que usted no va a ser salvo por el Papa. Pero el pueblo católico, que los amamos y oramos por ellos también, pero tenemos que enseñar la verdad. Jesucristo es la verdad. Y dice, entre comillas, fue fundada por Jesucristo y establece al Papa San Pedro como el primer Papa. ¿Qué dice en 1 Timoteo 2:5? Yo quiero que vayamos a 1 Timoteo 2:5. Y vea lo que dice la Escritura. Es tajante en la Escritura. En la palabra no se menciona en ningún momento que Dios dejó establecido a un papa. Cuando Dios le habló al apóstol Pedro, porque él confesó aquella palabra maravillosa que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa confesión que Pedro hace, entonces Jesucristo le contesta y le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo ni que Pedro era papa, ni que iba a establecer una iglesia a través de Pedro. Pero esa mentira la agarró el diablo para engañar a millones de personas. ¿Sabe cuántos millones de católicos romanos hay hoy en día, amado? Aquí le traje la cifra. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer primero el verso que le di. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos hay, amado? Uno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero los católicos romanos dicen y creen: hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama el Papa. Eso no es así. Y ese orden hay que establecerlo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. ¿Cuántos saben que el pueblo católico romano se hinca ante el Papa? ¿Cuántos han visto en la televisión como el pueblo católico romano le besa el anillo y la mano al Papa?
¿O estoy equivocado? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted sabe cómo se le dice al Papa? Nuestra santidad. El Santísimo, la santidad. Aquí la única santidad y santísimo se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es nuestra santidad. Y veamos qué dice la Escritura, porque esto está tremendo. Si usted va conmigo a Isaías 6:3. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro, hablando de los serafines en el cielo, y el uno al otro dando voz y diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué estaban haciendo los serafines en el cielo, en el trono de Dios? Diciendo: Santo, Santo, Santo. Él es la santidad. Si usted va conmigo a Apocalipsis 4:8, vea lo que dice en Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué decían los seres vivientes? Santo, Santo, Santo. Nunca cesan de decir: su santidad es Dios. Pero lastimosamente el pueblo católico romano le dicen a su Papa: la santidad. Amado, el Papa católico es cualquier pecador igual que cualquiera de nosotros. ¿Aló? Se lo repito, el Papa católico romano es cualquier pecador igual que cualquiera de nosotros, y que todos tenemos que ser limpiados con la sangre del Cordero. Todos tenemos que ser limpiados con la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros puede quedarse sin ser limpiado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Romanos: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. El Papa también pecó y ha sido destituido de la gloria de Dios y necesita salvación. No es ningún puente entre Dios y los hombres. El catolicismo romano es una de las religiones, amado, establecidas en el mundo, que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque engaña a muchas personas, y lastimosamente muchas de nuestras familias vienen de esa religión, y nosotros debemos de cuidarnos. El catolicismo romano fue fundado en el año 313 después de Cristo. Y la Biblia católica, o el libro sagrado de los católicos, es la Biblia. El libro sagrado de los católicos es la Biblia, con 73 libros. A ver, los que son cristianos acá, ¿cuántos saben cuántos libros tiene nuestra Biblia cristiana evangélica? ¿Hay alguien que me pueda ayudar con eso? ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia cristiana evangélica? Nuestra Biblia cristiana evangélica tiene 66 libros. Y la Biblia católica romana tiene 73 libros. ¿Aló? ¿De dónde salieron esos 7 libros extra? ¿Aló? Por eso hay que tener cuidado, porque ni siquiera las Biblias son las mismas. El enemigo engaña. El libro sagrado, que supuestamente es la Biblia entre los católicos, viene Tobías, viene Judith, primera y segunda de Macabeos, el libro que se llama Sabiduría, un libro que se llama Eclesiástico y un libro que se llama Baruch. También al libro de Esther le pusieron otras cosas, y a Daniel según el canon alejandrío. Amado, no son libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos de tener cuidado de las cosas. Amamos, le repito, al pueblo católico, oramos por nuestros hermanos católicos, pero no somos lo mismo.
hay una diferencia. El Señor dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe cuántos seguidores tiene el romanismo o la religión católica romana? 1.406 millones de seguidores en el mundo. Oiga, 1.406 millones de seguidores en el mundo. Y en Estados Unidos hay 62 millones de católicos. En Estados Unidos, solo en nuestra nación. Una iglesia que ha sido fundada, un país que ha sido fundada en el cristianismo. Y es lindo que el catolicismo romano, por supuesto, cree en Jesucristo, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado con esta religión, el catolicismo romano. Después de la muerte, ¿qué creen los católicos después de que usted se murió? ¿Dónde va usted después de que usted se murió? Al purgatorio. Al purgatorio. Dice que se van a una purificación personal. O sea que si usted era medio pecadorcillo, se pegó la salvada porque el purgatorio lo purifican. ¿Qué le parece esa parte del catolicismo? ¿Será que por eso es que hay tantos millones de gente metidas en esa religión? Porque ahí lo van a dar una purificación, supuestamente. El único que nos purifica se llama la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Se lo repito, el único que nos purifica es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, no el purgatorio. Y vea lo que dice la Escritura, amado precioso del Señor. Vea lo que dice en Hebreos 9:27. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Se lo repito, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que usted muere una vez, y de ahí va directo a ser juzgado por Dios. Su juicio y mi juicio es dictaminado en el momento que nosotros morimos. O vamos o para un lugar eterno, un lugar eterno donde estaremos siempre con el Señor, o un lugar eterno donde estaremos siempre en un lugar de tormento. Si el purgatorio fuera de verdad algo que la Biblia lo haya establecido, entonces habría que cambiar Hebreos 9:27 y habría que decir: de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que vaya al purgatorio. Pero eso no dice la Escritura, ¿verdad? Dice que mueran una sola vez y después el juicio. Amado, tenemos que tener cuidado donde tenemos nuestros pies parados, donde estamos parados. Ay, Padre Santo. Adoración a ídolos e imágenes. Esto es una de las aberraciones más grandes que tiene la religión católica romana. Y muchos de ellos se defienden diciendo: no adoramos una virgen, sino que la veneramos. Y le ponen un montón de vueltas a la cosa. Pero, amado, vamos a un par de historias. La Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos han oído de la famosa Virgen de Guadalupe? Hasta una novela hicieron. ¿Cuántos vieron la novela de la Virgen de Guadalupe acá? Aquí son todos evangélicos de verdad. Gloria a Dios. Vean la historia de este ídolo, amado. La historia de la Virgen de Guadalupe narra la aparición de la Virgen María al indígena San Juan Diego en el cerro de Tepeyac, en México, en diciembre del 1531. Óigame cuando se le apareció. 1531 se apareció la Virgen de Guadalupe. Ella pidió, ojo lo que pidió, ella pidió un templo en su honor. Como prueba dejó su imagen milagrosa plasmada en la tilma de Juan Diego, convirtiéndose en un símbolo de unidad y fe. ¿Qué fue lo que pidió la Virgen que le hicieran?
una gran basílica o iglesia. ¿Para qué? ¿Para que la vieran ahí bonita o para que la adoraran? Para que la adoraran. Esa es una de ellas, eso es en México. Vea cómo tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. En mi tierra, en Costa Rica, para todos los ticos que me escuchan, Virgen de los Ángeles, esa es la de los ángeles en mi tierra. Cuenta la historia, según la tradición de la Virgen de los Ángeles, fue encontrada por una joven mulata, o sea, una morenita, en la Puebla o en el pueblo de los Tardos, en Cartago, el 2 de agosto de 1632. Se lo repito, 2 de agosto de 1635, perdón. Y que la imagen se devolvía al mismo sitio cada vez que ésta se la llevaba. O sea que encontraban el muñequito. Oiga, qué lindo muñequito, porque es así chiquitica la Virgen, una negrita. Y el muñequito se lo encontró, ¿cómo que se llama? ¿Qué le dije, San qué? Ahora a ver cómo se llamaba. Por la jovencita mulata, no dice el nombre. Se encontraba un muñequito y decía, ay, qué lindo muñequito, me lo llevo para la casa. Y se lo llevaba corriendo la mulatita y lo dejaba en la casa y se desaparecía y apareció otra vez el día siguiente allá el muñequito. ¿Qué le parece? Y la agarraba, me llevó el muñequito, pero ¿quién me trajo un muñequito de vuelta? Me lo llevo para la casa y se lo llevaba para la casa, lo dejaba en su casa y en la mañana no está el muñequito, está otra vez allá. ¿Qué le parece? Así engaña el diablo a millones de personas hoy en día en mi tierra, en Costa Rica. ¿Y sabe en qué acabaron haciendo la gran basílica de los ángeles en Costa Rica? Le llaman la basílica de los ángeles y la gente en su ignorancia va de rodillas pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que les haga un milagro. Y no me extraña que se los haga porque los demonios hacen milagros mentirosos. ¿Aló? Amado, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no va al Padre por la Virgen de Guadalupe, usted no va al Padre por la Virgen de los Ángeles, usted no va al Padre por ninguna idolatría. Usted va al Padre porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la última quiero hablarle, la Virgen de Fátima, allá en Portugal. Se apareció a 6 veces a 6 pastorcillos, a 3 pastorcillos. Se llamaban Lucía, Jacinta y Francisco. En Cova da Iria, Portugal, el 13 de mayo de 1917, mensajera de paz, pidió rezar el rosario directamente, orar por los pecadores y por la conversión, culminando con el milagro del sol ante 70,000 personas. Milagros para meter a la gente en idolatría. Jesucristo no dijo, la Virgen de Fátima es el camino, la verdad y la vida. Eso no dijo, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto que voy a poner, amado, desbarata todos los argumentos de la religión católica romana. La Biblia es clara. Y Dios no se agrada de estas cosas. Vaya conmigo a Éxodo 24 al 6. Éxodo 24 al 6. Vea lo que dice la Escritura. No te harás imagen. ¿Qué dice? Pero ayúdenme, amado, ayúdenme. ¿Usted está aquí conmigo? Sí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas. ¿Qué dice? No te inclinarás a la Virgen de los Ángeles, no te inclinarás a la Virgen de Guadalupe, no te inclinarás a la Virgen de Fátima, no te inclinarás a estos ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. O sea que si usted y yo adoramos imágenes, ídolos que están en contra de Dios, sus generaciones pueden ser también recibir la ira de Dios. Por eso es que si nosotros tenemos abuelos, padres que están en el catolicismo romano, oremos para ellos, para que Dios los saque de esa mentira y vengan a los caminos del Señor, y que se detengan de estar adorando ídolos, adorando imágenes. Y si usted les habla de esto, se enojan contigo. Pero a mí no me interesa si se enojan o no se enojan. Yo prefiero tener contento a Dios que tener contento a mucha gente por no predicar la verdad. Que mi Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté contento conmigo de enseñar la palabra verdadera. Aleluya. Muchas veces nos callamos de hablar las cosas que hay que hablar. ¿Por qué? Porque no caemos, no queremos ofender a la gente. Pero entonces ofendemos a Dios. ¿Aló? No queremos ofender a la gente, pero entonces ofendemos a Dios al no decir la verdad. Amado, en 2 versos más que le doy y terminamos, Deuteronomio 5, 8 y 10. Son 2 versos claves en la palabra que enseña claro en contra de adoraciones a ídolos e imágenes y a postrarse. Deuteronomio 5, 8 al 10 dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás. ¿Cuánto han visto a gente inclinarse ante estas imágenes, amado? ¿Sabe que cuando yo era niño, sabe que nosotros crecimos en el Evangelio desde niños? Mis padres tienen 60 años de ser pastores allá en mi tierra, en Costa Rica. Cuando nosotros íbamos a la escuela Ascensión Esquivel, allá en Alajuela, para los que son ticos, en la Ascensión Esquivel en Alajuela, nosotros teníamos que pasar por una iglesia que se llamaba La Agonía. Yo, si fuera el sacerdote de esa iglesia, yo le hubiera cambiado ese nombre a gente. La Agonía. Porque me hace pensar tantas cosas. Amado, pero vea, cuando veníamos de camino, de regreso, unos niños tendrían unos 8 o 9 años quizás. Y eso sabe que los niños son curiosos, ¿verdad? Y venía yo con mi hermano y con otros muchachos de la escuela y nos metíamos a la iglesia católica. Pero de curiosidad, ¿verdad? Pero a mí me daba miedo porque yo veía aquellos muñecos vestidos de sus trajes y sus cosas, ¿verdad? Y esos muñecos así parados, así tan grandotes, y uy, qué miedo. A mí me daba miedo eso. Amado, y agarrábamos, y había unas velitas que se ponían, unas velitas. Y entonces los católicos romanos agarraban la velita y la prendían y echaban, creo que 50 centavos o 25 para prender la velita. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros de traviesos? Agarramos y prendíamos un montón de velitas y salíamos corriendo y lo echábamos en las ofrendas. Pero ahí me di cuenta yo como había gente postrada pidiéndole a esas imágenes. Ahí me di cuenta yo como la gente están engañados por el enemigo, postrados al frente de una imagen, pidiéndole y dándole ofrendas y prendiendo su velita. Yo prendí velita en mi ignorancia, siendo un niño, no sabía nada de eso y lo hacía jugando en ese tiempo. Pero amado, hay 1.400 millones de católicos que están prendiendo velas y que están honrando y adorando imágenes
Y eso lastima y hace sentir mal el corazón de Dios. Eso lastima el corazón de Dios. Porque Él es claro y dijo: no te inclinarás, Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amados, si usted es un idólatra, la Biblia advierte, dice que Dios puede visitar a sus hijos, a sus nietos y a sus tataranietos. Dice que la tercera y cuarta generación, por la maldad de la idolatría. Dios se ofende de la actitud de un idólatra. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él fue muy grande para que usted y yo nos hinquemos a una virgen a pedirle. El sacrificio de Jesús fue demasiadamente grande en la cruz. El Señor derramó su última gota de sangre por nosotros para que usted diga: voy donde la guadalupana a pedirle, voy donde la de los ángeles a pedirle. Y así cientos. Primera de Corintios 10, 19 y 21 da una palabra terrible en contra de esta creencia de la Iglesia Católica Romana. Y con esto cierro con este verso bíblico. Yo quisiera que usted se ponga en pie, amado, ya. Vamos a ponernos en pie, vamos a estirarnos así, vamos a estirarse un poquito, levante sus manitas al Señor, mientras yo le leo este verso bíblico. Porque yo voy a hacer una oración dentro de un ratito. Yo voy a pedirle a todos aquellos que están acá y aquellos que me ven en las redes sociales también, que si usted ha tenido que ver con idolatría, si usted está adorando imágenes, si usted está en una falsa religión, que venga a los pies del Señor Jesucristo el día de hoy, que se convierta al cristianismo, que busque a Dios y que quite su vista de la adoración a imágenes y a ídolos. Primera de Corintios 10, 19 al 21. El apóstol Pablo escribe algo terrible a los corintios. ¿Qué pues? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Aló? ¿A quién le están sacrificando? Amado, pero ¿qué pasó que no me apoya usted en esto? ¿A quién están sacrificando? Dice la Escritura. ¿Se lo repito? Ok, se lo repito. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. O sea que cuando alguien está hincado y pidiéndole a una virgen o a un ídolo, o sacrificando adoración, sacrificando ofrendas, se lo están sacrificando a los demonios, no a Dios. ¿Sabe que en mi juventud vivía yo, cuando estaba soltero, en casa de unos cubanos allá en Miami? Y me acuerdo que este señor se llamaba Matías. Y esta gente, una vez me dejaron entrar a la casa de ellos, porque yo le rentaba como un efficiency en la parte de atrás. Pero yo entro a la casa de ellos y me encuentro un San Lázaro, hermano, que era más grande que yo, el San Lázaro ese. Una imagen, un ídolo, un muñeco que hasta que daba miedo ver, un San Lázaro. Y tenía esos dos grandes perros de yeso, todo de yeso, ¿verdad? El Lázaro era de yeso y los perros eran de yeso. Amado, y el hombre le tenía frijoles, el hombre le tenía arroz, maíz, dinero, hasta un puro cubano le tenía. A San Lázaro, amado,
¿Eso qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios? Quien le sacrifica a las imágenes y quien le sacrifica a los ídolos y a las vírgenes, está sacrificando a los demonios. Y él les es específico y les dice: no quiero. Ve, aquí está. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y quiero que vosotros no seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué le parece, amado, la palabra del Señor? Le hablé un poquito de las falsas religiones y de los falsos profetas. El Islam, el budismo, el catolicismo romano. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quisiera en esta hora hacer una oración y quiero pedirle que usted ore. Y ojo como vamos a orar. Es posible que en esta casa usted tenga familia que están en otras religiones. Es posible que usted que está en esta casa físicamente y usted que me escucha a través de las redes sociales, es posible que usted está metido en la idolatría, en religiones. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Así que yo quiero que usted ore, usted que está aquí en esta casa, ore por su familia. Porque el poder de la oración en sus palabras es sobrenatural. Es sobrenatural. Y usted puede desatar a su familia en el nombre de Jesús de las mentiras del enemigo. El diablo quiere meter en el Islam a millones de personas. El diablo quiere meter en el budismo, a millones de personas. El diablo quiere meter en el catolicismo romano a millones y millones de personas. Y si Cristo viene, nos quedamos en la tierra. Necesitamos estar claros y decir: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, mi relación contigo es lo más importante. Y si yo salgo de esta tierra en esta hora, voy directamente al cielo. Eso es lo más importante, amado. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, usted que está aquí en esta casa. Aleluya. Y usted que me escucha ahí en las redes sociales, en el internet, yo quiero que usted también repita esta oración. Vamos a hacer la oración del pecador. ¿Cuál es la oración del pecador? Arrepentirnos al Señor de nuestros pecados. Pedirle perdón al Señor. Si el Señor está tocando tu corazón a través de esta palabra, amado amigo, yo te pido que ores al Señor en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón de todos mis pecados, mis errores, mis ofensas. He escuchado tu palabra y me arrepiento y vengo a ti pidiéndote perdón. Perdóname, Señor, de mis pecados. Límpiame con tu sangre. Hoy entrego mi corazón a ti. Hoy entrego mi corazón a ti. Vuelvo mi rostro de la idolatría. Vuelvo mi rostro y no miro más, Señor, a esas cosas, sino que te miro a ti nada más. Solamente a ti, solamente ante ti me postraré, solamente ante ti adoraré, solamente ante ti, Señor, daré la gloria y la honra y la alabanza. Amado, yo quiero que usted ore por su familia, por sus familiares. Si hay alguien que usted tiene cercano en su familia, quizás sus padres, quizás sus abuelos, no se ofenda con esta palabra. Dice la Escritura que Jesús es la verdad y Él quiere que nosotros salgamos de la mentira y vengamos a la verdad, que es Jesucristo. Padre, ponemos ante tu presencia todas las familias de esta casa que hoy se han congregado. Si hay familiares, Señor, de los hermanos en esta casa y en aquellos que nos escuchan en el internet, Padre, que están sin conocerte a ti, sin conocer la verdad, metidos en una religión en vez de una relación con Jesús.
Señor, te pedimos que sean libres en el nombre de Jesús de ese yugo, que sean libres en el nombre de Jesús de las cosas, Señor, que van en contra de ti y de tu palabra. Declaramos que el conocimiento de la palabra de Dios llega a sus mentes, llega a sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, porque tú lo haces. Señor, que se conviertan a Cristo, que tengamos una relación contigo y que cuando salgamos, Señor, de esta tierra, cuando salgamos de este cuerpo, nos encontremos directamente contigo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, allá en la gloria, en los cielos. Padre, oro por todas estas familias que están en esta casa y te doy gracias, Dios, porque tú estás con nosotros en esta hora. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Padre amado. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, amado, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor fuerte? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Los amo un montón. Aleluya. Lleve esta palabra a otros, ore por otros, porque el tiempo se acaba. Estamos en los últimos tiempos y la salvación es lo más importante para el ser humano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que mi hermana Claudia pase para hacer la última oración antes de ser despedida.